Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a un nuevo estudio que tenemos esta hermosa tarde de Colosenses 3. Continuamos con este estudio con las reglas para vivir una vida santa. Así que, pero demos gracias al Señor porque nos ha dado un nuevo día en que podemos nuevamente trabajar, reunirnos para este estudio también, y demos gracias a que Dios nos ha dado todo lo que hemos necesitado para que desempeñemos nuestro trabajo, desempeñemos nuestro servicio a otros y en fin, muchas cosas. Así que debemos siempre ser agradecidos al Señor. Recordemos que solo quería mencionar algo sobre el servicio del domingo. Gracias a Dios fue un domingo bendecido. Considero yo que todos nosotros nos disfrutamos de la alabanza y de la prédica que hubo para nosotros ese día. Hubo palabra para nosotros ese día. Así que demos gracias y vamos a continuar en el mismo estacionamiento para que la próxima vez siempre recordemos guardar la distancia, traer nuestra mascarilla para protegernos unos a otros. Recordemos que muchas personas tienen condiciones de salud y debemos proteger a esas personas, pensar en ellos también. Así que todos cuidándonos con la mascarilla para que si hay alguien que está con condiciones de salud comprometidas, pues nosotros ayudemos a esas personas a que no vayan a agarrar el virus, porque es una realidad, hermanos. El virus es una realidad, tal vez no nos ha llegado a nosotros porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso, pero han habido familias muy conocidas de nosotros en la congregación que han sido afectadas. Así que, hermanos, les invitamos a que siempre sigamos las recomendaciones, ¿verdad?, que hace tanto el gobierno como la iglesia. Y pasando a otra, vamos también a pedir que los hermanos se comuniquen unos con otros, ¿verdad? Siempre es bueno comunicarnos con los hermanos, con aquellos que están cerca de nosotros, y para que los animemos, ¿verdad? A que ellos también vean los mensajes a través de Facebook y YouTube, y también si ellos desean venir a la iglesia, irles diciendo también las recomendaciones, las reglas que tenemos para reunirnos, ¿verdad? Así que les invitamos, hermanos, a que hablen a otros hermanos y hermanas para que ya sea que deseen llegar a la iglesia puedan llegar. Pero bueno, ahora tenemos el estudio, ¿ya? Son reglas para vivir una vida santa que Pablo nos está dando en Colosenses 3. Vimos anteriormente en el estudio de este mismo capítulo que nos decía Pablo que nosotros hemos resucitado con Cristo y que por eso debemos buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, donde está Jesucristo a la diestra de su Padre. Así que fue hermoso estudiar esa porción de Colosenses, pero ahora aún viene algo más profundo, algo más que nos toca a todos nosotros como cristianos, y que debemos leer la palabra para que tengamos el conocimiento, el consejo de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que Él desea que nosotros hagamos? Así que, pero para comenzar vamos a hacer una oración. Si usted desea ya en casa acompañarme con una oración, pues qué bueno, ¿verdad? Así que hagamos la oración, hermano. Señor Padre, gracias por esta hermosa tarde en que nos dan la oportunidad de estudiar una porción de tu palabra, Señor, de tu consejo hermoso que nos das siempre, Señor. Tú nos amas y por eso quieres que aprendamos, que te conozcamos, Señor, que conozcamos todo aquello que a ti te agrada, Señor, y que deseas que nosotros hagamos para vivir una vida santa, Señor, aquí en la tierra, mientras estamos viviendo aquí en la tierra. Cuando estemos allá contigo, Señor, será algo diferente, porque seremos transformados totalmente, Señor. Pero mientras nosotros vivamos aquí en la tierra, tú nos pides reglas para que vivamos una vida santa, y lo hace por medio de Pablo, tu siervo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.
la atesoramos, Señor, en nuestros corazones y queremos también practicarlas, porque a ti te agrada eso, mi Señor. Y todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como habíamos quedado, en verdad, en el anterior estudio habíamos dicho que habíamos resucitado con Cristo, que por eso teníamos que buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales de Jesucristo. Así que ahora vamos a tocar Colosenses capítulo 3, del versículo 8 al 17. Y vamos a leer la palabra, ¿verdad? Para que el Señor, veamos nosotros lo que nos dice el Señor en su palabra. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué hermoso, ¿verdad? Allí Pablo aún va más profundo. Si nosotros resucitamos, tenemos que buscar las cosas celestiales, las cosas de arriba. Pero también ya Pablo nos está diciendo qué cosas son las que nosotros debemos evitar también. Aquí dice en el versículo 8, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y quiero leer la versión del lenguaje actual. Ahí lo van a ver en la pantalla, donde ustedes van, como siempre le hemos dicho, nos gusta usar las dos versiones para un mayor entendimiento, ¿verdad? Pero dice en el lenguaje actual el versículo 8: pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros. Bueno, es el 9, vamos a quedarnos en el 8, a sus semejantes. Dice: Dios ni insulten a sus semejantes. ¿Ven? Aquí Pablo ya nos está dando ejemplos específicos de aquello que debemos evitar, porque todo esto que dice el versículo 8 nos alejan de Dios, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando dice ira, dice que nosotros no debemos airarnos, ¿verdad? Que el sol no toque, ¿verdad? Porque, o sea, que nuestra ira no sea más que el calor del sol. Eso es lo que quiere decir él allí. Aquí el apóstol nos habla de
de unos hábitos que nosotros tenemos que quitarnos como si fuera un traje sucio y que debemos desecharlo. Allí van a ver ustedes en la pantalla me gustó esa ilustración porque parece un hombre que se quita un traje sucio, oscuro, y viene Jesucristo delante de él y le presenta uno blanco. Es una ilustración que nos dice mucho de aquello que a él no le agrada que hagamos, ¿verdad? Y allí dice que debemos quitarnos como un vestido sucio y tirarlo al cesto de la basura, porque si lo echamos al cesto de la basura, y nosotros ya no vamos a volverlo a poner ese vestido. Ya lo echamos porque ya no lo queremos usar más. Eso es lo que dice Pablo que hagamos con todo esto que nos habla en el versículo 8. Él dice que la vieja vida ya murió, ¿verdad? Y que debemos revestirnos del hombre nuevo, de la nueva forma de vivir y dejarnos guiar especialmente por el Espíritu Santo. Esa es la nueva vida que Dios espera que nosotros vivamos en la tierra. Una nueva vida. No esperemos, Él no quiere que esperemos cuando muramos y seamos transformados. No, la transformación que vamos a vivir cuando muramos es diferente a la que nos pide mientras vivamos en la tierra. Él nos pide una vestidura, un revestirnos de una nueva vida. Eso es lo que quiere Él, una nueva vida. Ya la vieja murió, ¿verdad? Así que dice, y tengo una pregunta, ¿nos hemos hecho ese compromiso con Dios nosotros realmente, nosotros los cristianos que conocemos del Evangelio, que profesamos que conocemos del Evangelio? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos desechado esas prácticas? Recordemos que nosotros como humanos, pues desde que nacimos, crecimos, venimos aprendiendo esos hábitos, ¿verdad? Cuando ya conocimos al Señor, cuando ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, fue que fuimos nosotros reconociendo aquello que a Él no le agrada. Se nos cayó el velo y comenzamos a ver todas aquellas cosas que a Dios no le agrada, ¿verdad? Entonces, esos hábitos, se puede decir que cuando no conocíamos de Dios, era algo normal de que tuviéramos, porque lo aprendimos del mundo. Pero gracias a Dios fuimos rescatados por Jesucristo. Y ahora todas estas cosas que dice el versículo 8 no deben estar en nosotros ya, por lo menos de la forma en que nos afecte nuestras relaciones con otros o inclusive a nosotros mismos. Porque a veces, por ejemplo, la ira, se dice que la ira es una pasión del alma que causa indignación y enojo. Imagínense, cuando nosotros tenemos un enojo que llega a un nivel que nos afecta a nosotros mismos, entonces podemos decir que ese enojo ya está descontrolado, que no lo pudimos controlar, que no lo estamos controlando. Y Dios no quiere eso. Sí podemos sentir molestia, ira, pero debe ser un enojo o una ira que no nos afecte y nos controle nuestras vidas, ¿verdad? Al servicio de Dios, por ejemplo. Si nos enojamos y decimos, no, ya no quiero servirle a Dios porque me enojé por esto y por esto. No, ahí entonces el enojo, la ira, está controlando nuestra vida. Y también dice que el enojo es una alteración del ánimo que puede provocar ira contra alguien buscando venganza. Fíjense lo que dicen del enojo y la ira. Se dice que el enojo y la ira están relacionadas entre sí. La una provoca la otra. Y cuando las dos se unen, en realidad está afectando más que todo a la persona que siente la ira y el enojo. Y eso pues no está bien principalmente para nosotros, para las personas que estamos sintiendo ese enojo y esa ira. No está bien, ¿verdad? Y entonces por eso Dios nos dice que nos revistamos de nuevas vestiduras, ¿verdad? Que eso que solíamos hacer, que nos solíamos enojar
que vaya disminuyendo. Él comprende que somos seres humanos, inclusive él se enojó con los fariseos. Él tuvo ira contra los fariseos, porque por su duro corazón. Pero esa ira no fue de pecado, porque él estaba haciendo que ellos reconocieran sus pecados, ¿verdad? Así que él no pecaba allí, al contrario, él estaba diciendo lo que Dios quería de ellos. Pero cuando nosotros, entonces, sí la ira nos afecta, entonces, y queremos inclusive dañar a otra persona, vengarnos de esa persona por lo que nos hizo, entonces ahí ya es un problema que nos puede causar problemas psicológicos y físicos. Por eso debemos evitarlos, hermanos. Por eso nos dice la palabra de Dios que dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. O sea que Él nos dice que debemos dejar todas estas cosas. Mira, poco a poco debemos de dejarlo. Y saben que cuando nosotros estamos en ira y enojo y sentimos que no lo podemos controlar, vengamos a Dios y pidámosle a Él el consejo, pidámosle a Él perdón para que Él nos consuele y nos dé paz. Eso es lo importante, venir a Él y venir a decirle, Señor, mi ira no la puedo controlar, ayúdame. Quiero que me ayude, Señor, a pasar esto. Y créame que Dios lo hará. Si usted viene con Él con un corazón humilde a pedírselo. También habla de blasfemia, dice malicia. Malicia es algo que ya va con una intención, ¿verdad? Que ya va con algo que ya... Se dice que la malicia es un enojo congelado o retenido. Es algo que usted ha retenido por mucho tiempo y que quiere con malicia vengarse de algo. Malicia pues es algo que tampoco es agradable. Blasfemia, dice. Hay dos tipos de blasfemia. La blasfemia contra Dios y contra el prójimo. Contra Dios, cuando usamos su nombre en vano, ¿verdad? Cuando decimos algo que de su personalidad, de su carácter, que no lo es, ¿verdad? Como por ejemplo que Dios es injusto, que Dios es falta de amor, ¿verdad? Todo eso es blasfemia contra Dios. Y contra el prójimo, blasfemia contra el prójimo es cuando decimos algo que no es cierto de alguien. Que estamos diciendo, asegurando que tal persona dijo esto y tal vez no lo es. Y estamos blasfemando contra el prójimo. Pues acá la palabra nos dice que también debemos, tales cosas debemos de dejarlas. Palabras deshonestas, pues nosotros sabemos, ¿verdad? Que las palabras deshonestas son las palabras vulgares, ofensivas. Cuando alguien le dice a otra persona palabras que uno puede ni mencionarlas, ¿verdad? Eso tampoco. Tal vez en el pasado alguien las tuvo, pero hoy que aceptó a Jesucristo como su Salvador, ya no tiene cabida esas palabras. Ya no tienen cabida. Así que no puedo, que a veces uno dice, no puedo creer, dice algunas personas, que ciertos cristianos estén usando palabras todavía contra otros cristianos, inclusive contra otros cristianos, y hacen comentarios terribles de otras personas. El enojo, la ira, todo les lleva a hacer esos comentarios que no son buenos, que no deben no tienen cabida en nuestra vida como cristianos. Ahora vamos al versículo 9 y dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. En el nuevo lenguaje dice, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado. Es decir,
que nosotros no tenemos que mentirnos unos a otros. ¿Verdad? Realmente no hay mentira piadosa. Mentira es mentira. Debemos venir a otros con honestidad. Que si nos equivocamos y le decimos, hermano, por ejemplo, hágame un favor, fíjese que necesito esto, ¿podrá usted? Y le dice usted, sí puedo. Y al final usted le dice, no lo hace. Le mintió a esa persona. Mejor seamos honestos y digamos, ¿sabes qué? No sé si puedo hacerlo. Yo te avisaré o ¿sabes qué? No puedo hacerlo, ¿verdad? Es mejor decir la verdad y no quedar mal, ¿verdad? Con otros, porque la verdad que al mentir, nosotros nos desacreditamos nosotros mismos. Otros no van a creer en nosotros, no van a tener confianza en nosotros. Así que el que miente pierde más, ¿verdad? Porque va a perder confianza en otros, de otras personas, ¿verdad? La confianza se va a ir perdiendo. Y dice vayamos al 10, dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En el lenguaje actual dice, y ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. Ahí está. Si nosotros nos revestimos de lo nuevo, es porque nosotros estamos conociendo más de Dios. Si aún hay muchas cosas que no nos hemos quitado, es porque todavía nos falta conocer más de Dios. Y eso es verdad, ¿eh? Cuando nosotros desconocemos de la palabra, no nos vamos a quitar esas cosas porque el Señor en su palabra nos va diciendo qué es aquello que a Él no le agrada, cuál es su voluntad para nosotros. Así que entre más conocemos de Dios, menos cosas vamos a tener del mundo, hábitos, ¿verdad? Como el versículo 8 menciona. Entre más conozcamos de Dios, menos cosas del mundo tendremos en nuestra persona, en nuestra personalidad. El 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En la nueva versión dice, por eso ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Como vemos aquí, el versículo 11 nos está hablando de divisiones realmente, ¿verdad? Porque dice dos grupos. El grupo, el griego, el judío, el circuncidado, el no circuncidado, el bárbaro, el no es ni excita, el siervo, el libre. Ahí están, es una división la que hay ahí, pero dice aquí que en Cristo Él une todas esas divisiones. Para Él nosotros somos un todo, un mismo. Él lo ve así, Él lo quiere ver así, de esa manera. No quiere ver divisiones. Él quiere ver unido y Él es el catalizador para unir esos grupos, esas divisiones. Y dice, me gusta lo que dice la versión actual, dice, por eso ya no importa si alguien es judío o no lo es, y es cierto. Con Cristo ya no importa, ya no hay
judío o no judío, somos uno para Dios. O si estás circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo o a un pueblo desarrollado o no desarrollado. Tampoco si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todo. Más claro no puede ser la palabra. Cristo es todo para nosotros. Él no ve divisiones. Él ve un solo cuerpo y Él es la cabeza. Ve un solo cuerpo y Él es la cabeza. No ve grupos pequeños. No ve nada de eso. No ve pequeñas divisiones en el cuerpo. No debe existir la división. En el capítulo, vemos el 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿A qué les recuerda estos? A los frutos del Espíritu. ¿Recuerdan? En Gálatas capítulo 5. Veamos el lenguaje actual. Dice, Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos, humildes, amables y pacientes. Aquí estamos viendo los frutos del Espíritu. ¿Y saben qué? Los frutos del Espíritu nosotros no los podemos obtener por nosotros mismos. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que sean desarrollados en nosotros, para que crezcan en nosotros. Los frutos es como un árbol, ¿verdad? De manzana. El árbol por sí solo no va a dar frutos, sí, pero en realidad el árbol necesita de buena tierra, de abono para dar buenos frutos. Podría dar frutos pequeños, pero si el que lo siembra no lo alimenta con nutrientes, no va a dar frutos hermosos, jugosos, dulces. Así somos nosotros también. Vamos a dar buenos frutos, pero con la intervención del Espíritu Santo. Por nosotros mismos no lo podemos hacer, nunca lo podríamos hacer. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos de su intervención. Vayamos al 13, dice, soportaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La clave para perdonar a otros es recordar lo mucho que Dios nos perdonó a nosotros. Si nosotros no perdonamos a otras personas, quiere decir que nosotros estamos olvidando que Dios nos ha perdonado muchas veces. Que Él nos ha dicho, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te perdono. Te perdono, pero sigue adelante, transformándote a la semejanza de Cristo. Así que Dios aquí en su palabra nos dice, soportaos unos a otros, ¿verdad? Tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes personalidades, pero como cristianos debemos soportarlos con amor. Y debemos esto también proyectarlos a otros, ¿verdad? Porque en la iglesia, si alguien nuevo viene a la iglesia y ve que no nos soportamos unos a otros, entonces van a decir que esta es la clase de cristianos, esta es la clase de iglesia que Dios me dice que venga. Entonces nosotros somos muy responsables de lo que de una persona que viene por primera vez se quede en la iglesia, ¿verdad? Somos
representantes de Jesucristo. Y por lo tanto se nos exige, se nos pide que debemos representar a Cristo. Debemos representarlo a Él. Así que todos estamos en esto, hermano. Debemos soportar, debemos perdonarnos. Y si tenemos en contra de alguien, algo, perdonarnos. Porque recordemos que Dios nos ha perdonado mucho más. Y a veces se dice de que nos enfocamos en cosas pequeñas, ¿verdad? Y ponemos enfoque en esas pocas cosas pequeñas y nos desenfocamos en lo que es importante. Así que debemos de evitar todo eso. El 14 dice, y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En la versión actual dice, y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Es cierto, si nosotros no tenemos amor, no vamos a podernos soportar, no vamos a podernos perdonar, no vamos a podernos ayudar unos a otros. El amor es el vínculo de todo lo que hagamos, tanto en la iglesia, como en la casa, como en el trabajo también. Porque debemos, como hemos dicho antes, debemos actuar igual en las tres partes en las que nos movemos, ¿verdad? En nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. En todo debe ser igual. Debemos mostrar que realmente somos cristianos verdaderos. Y verdaderos que somos transformados en un caminar de santidad. Que no vamos a alcanzar tal vez nunca el 100%, pero los demás van a ver un caminar transformado poco a poco de nosotros. Ellos lo van a poder ver. Hay tantos testimonios de hermanos en que nosotros podemos decir la verdad. Esta persona ha sido transformada del 1 al 10. Esos testimonios nos ayudan a nosotros también a querer ser como Él, a querer ser como Cristo. Así que debemos de revestirnos de amor, ¿verdad? Porque de amor es la razón por la cual nosotros vamos a soportarnos y a perdonarnos. El versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En el lenguaje actual dice, ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Miren qué hermoso lo que dice. Me gusta lo que dice el lenguaje actual. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nosotros hemos sido llamados a ser cuerpo de Cristo. Y por esa razón, dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. La paz de Cristo no es la paz, como sabemos, no es la paz que el mundo da. La paz del mundo es pasajera. La paz de Cristo es permanente. Y por esa paz que Cristo nos da, es que nosotros debemos ser agradecidos. Día a día debemos agradecerle al Señor que tenemos paz en Él. Aún en las circunstancias que nos encontremos, en las preocupaciones que nos encontremos, en las enfermedades en que nos encontremos, en las carencias que nos encontremos. Siempre Dios, siempre Cristo nos dará su paz
para sobrellevar todas esas situaciones que la vida nos trae a diario. Dios desea que nosotros tengamos paz. Porque imagínense, si nosotros nos enfocáramos en todo lo que nos pasa, en todo lo que nos sucede, y olvidáramos lo que Cristo desea para nosotros, realmente nos vamos a enfocar en las cosas más que nos suceden y no en las que Él nos ofrece. Así que, hermanos, vivamos la paz de Cristo, que es permanente, que vive en nuestros corazones. La paz del mundo es la ausencia de problemas, que es fugaz, porque Él nos dijo que íbamos a tener dificultades siempre. Durante todo nuestro tiempo en lo que vivamos en la tierra, vamos a tener dificultades. Esas nunca van a faltar. Va a haber una tras otra, tras otra, tras otra. Pero nosotros debemos de llenarnos de la paz de Cristo. Esa paz que el mundo no la entiende, pero que nosotros los cristianos la podemos sentir. El versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a leer la versión actual, que dice: no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. La palabra de Cristo es su enseñanza, la que nos dejó, ¿verdad? En Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Esa fue lo que nos enseñó Él en el sermón del monte, en las parábolas. Él nos dejó tanta enseñanza en los evangelios. Y Pablo continuó en los otros libros que él escribió, las cartas, en Hechos, Romanos. La palabra de Dios no se detuvo ahí. Cristo siguió enseñándonos a través de Pablo. Por eso dice que debemos de llenarnos de la palabra de Cristo. Tenemos que tener abundancia de su palabra. Porque si nosotros no tenemos abundancia de su palabra, de conocimiento de su palabra, ¿cómo vamos a conocer lo que es voluntad y lo que no es voluntad de Dios? Así que debemos, como dice, no olvides nunca las maravillosas enseñanzas de Cristo. No las debemos de olvidar nunca. Debemos recordarlas siempre. Deberíamos de siempre estarlas leyendo, estarlas meditando. El versículo 17, para finalizar, dice: y todo lo que hacéis, en la Reina Valera dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El lenguaje actual dice: y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y denle gracias a Dios, el Padre, por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Él tiene que llevarse la gloria, hermanos, no nosotros. Todo lo que digamos, hagamos, debemos de dar la gloria a Jesús. Porque acuérdense que somos su pueblo,
somos sus representantes. Y nosotros nos toca darle la gloria a Él. Cuando servimos a otros, decirle, cuando por ejemplo nos digan gracias por este plato de comida, nosotros debemos decirle, denle gracias a Jesús, porque este plato ha venido porque a Él se le plació que usted tuviera un plato de comida esta tarde. Una palabra de aliento siempre debe venir de que viene de Jesucristo, que Él es el que está dando su palabra, su confort. No somos nosotros, nosotros somos nada más vasos que Él usa para bendecir a otros. Así que, hermanos, hemos aprendido nuevas reglas que Pablo nos da para vivir una vida santa. La palabra de Dios es siempre verdadera, hermano. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios guiándonos para tener una vida santa. Una vida santa mientras nosotros nos llegue el día en que partamos de este mundo. Que partamos de este mundo y vivamos ante su presencia, ante su gloriosa presencia. En los próximos estudios vamos a ver instrucciones para los hogares cristianos. Allí mismo en Colosenses 3. Vamos a ver desde el versículo 18 hasta el 25, donde Pablo nos hablará de instrucciones para los hogares cristianos. Importante, ¿verdad? Las instrucciones que Pablo nos está dando. Pongamos atención, hermano. Siempre la palabra de Dios es viva y trabaja en todo tiempo, de generación en generación. Así que, hermano, le invitamos que siga conectados en los estudios para que sigamos aprendiendo, ¿verdad? Sigamos, porque yo sigo aprendiendo de la palabra de Dios. Creo que no me llegará toda mi vida para aprender de la palabra. Así que, hermano, Dios le bendiga y disfrute esta tarde, esta noche con su familia. Y pues nos veremos el miércoles, ¿verdad? Ya mañana en oración a las 7 de la noche, para que sigamos orando por nuestra iglesia, por nuestro gobierno, por todo aquello que nos está atacando ahora, pues digamos, ¿verdad? Porque el virus, tantas cosas que hay, ¿verdad? Que nos está pues en este mundo dando ahora, que no nos esperábamos, pero sigamos orando, hermanos, ¿verdad? Dios le bendiga y pase buenas noches.